Amigos televidentes, muy buenos días y como siempre nuestra gratitud por compartir con nosotros otra entrega de Puntos de Vista. En esta mañana dominical tenemos la grata presencia del buen amigo don Antonio Cruz, con él vamos a compartir el programa, la entrevista completa e iniciaremos luego que hagamos unos interesantes comerciales. Los saludo como siempre con la hermosura floral del Jardín Ilusiones, su mejor opción para sus eventos familiares y empresariales. Licenciado Antonio Cruz, buenos días y bienvenido a su... Este es como su segunda casa. Esta es mi segunda casa. ¿Tiene Programa Punto de Vista. Sí, así. Buenos días a todos los amigos televidentes. Gracias por esta grata invitación de yo estar de retorno en mi segunda casa. Después de conocer Punto de Vista y tu programa también Perfil Económico. Palpitar Económico es la sección pero hoy estamos en una sola entrevista. Vamos a hablar que yo he estado viendo y escuchando diversas opiniones sobre un tema que parece que será el que dominará el escenario social, político y económico para los próximos días, semanas, meses tal vez. Y ya ha entrado el debate sobre una reforma fiscal en la República Dominicana. Parece que ya la situación de las finanzas públicas no son muy propicias para seguir con el esquema impositivo en que estamos. El comercio usualmente es una actividad que cuando se ha hablado de reforma ha tenido posiciones muy puntuales. Me gustaría saber en el caso del Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana, conocer su punto de vista. Mira, nosotros, primero darte las gracias por esta invitación y dar los buenos días a toda la audiencia nacional e internacional y que podamos compartir este espacio que tú nos ofreces para hablar de algunos temas puntuales aquí en la mañana de hoy. Mira, nosotros hemos venido hablando del tema de la reforma fiscal. Hemos venido diciendo que la reforma fiscal que se está promoviendo en este momento, primero no es un capricho de ninguno de los sectores que han estado hablando, sino que está previsto en uno de los ejes de la Ley 01-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo. Eso está previsto, aunque no se haya hecho. Se ha prorrogado mucho tiempo para hacer la reforma fiscal, pero la ley prevé que debe ser una reforma fiscal integral. Eso es importante que te expliquemos en qué consiste la reforma fiscal integral. Hay dos tipos de reforma, la reforma fiscal y una reforma tributaria o fiscal integral. Así la ley lo prevé, la ley 01-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo. En ese sentido, cuando se habla de una reforma fiscal integral, se está hablando, primero, la ley, o sea, la reforma que se haga debe ser transparente. Segundo, la reforma que se haga debe ser equitativa. Tercero, cuando se habla de la reforma integral, estamos hablando que el Estado tiene que hacer y tener bien claro cuáles son los ingresos del Estado, cuáles son los egresos del Estado, cuáles son los activos y cuáles son los pasivos.
Son 4 aspectos fundamentales que debe tocar la reforma. Pero también se habla de que sea equitativa. Cuando se habla de equidad, estamos hablando de que todas las partes vayan en la misma condición, que no haya que uno ganó y el otro perdió. Tiene que haber real, efectivamente, una equidad. ¿Quién sería uno y quién sería otro? ¿Quién sería uno y quién sería otro? Bueno, el Estado, que es el que es una parte, y la otra el sector privado. Los contribuyentes. Los contribuyentes. Entonces, en ese sentido, hay que tomar en cuenta que la reforma también prevé que deben revisarse los incentivos, los incentivos que existen actualmente y que tienen varios tiempos que ya se hicieron. Entonces, ahora hay que ver, primero, el Estado no debe tomar la decisión de eliminar los incentivos de un plumazo, sino que debe haber consenso, debe haber incluso consenso entre las partes, que haya una especie de equidad entre las partes, que se reúnan las partes, que se discutan los términos de la reforma. ¿Cuáles incentivos tienen mucho tiempo que no se han tocado? Hay que ver, por ejemplo, los incentivos que tiene la zona franca. Tienen la zona franca. Hay que ver los incentivos del sector turístico. Hay que ver los incentivos que también tienen lo que son las pensiones extranjeras. Hay que ver también los incentivos de la aviación fiscal. Todos esos incentivos deben chequearse, que están previstos y están contemplados en una ley. Cada uno de esos incentivos están amparados por la ley. En ese sentido, nosotros sugerimos que debe hacerse una revisión de ellos, porque esos incentivos contemplan una serie de facilidades a esos sectores que habría que ver si ya cumplieron con su cometido. Porque también nosotros entendemos que la ley también prevé que debe tomarse en cuenta incentivos para las MIPYMES, que haya incentivos para las MIPYMES, que en este momento no tienen incentivo previsto en ella, y tomar en cuenta que las MIPYMES están cubriendo con el pago de un anticipo. Y ese pago de anticipo ya debe ser eliminado, porque eso se hizo desde el año 2005, que lo que se previó fue una ley transitoria con la finalidad de cobrar el pago de los anticipos al sector de las MIPYMES. Entonces, ese pago de anticipo afecta profundamente a las MIPYMES. ¿Por qué? Porque hay muchos casos que hay MIPYMES que no tienen recursos para pagar el pago de los anticipos y a veces tienen que recorrer a coger dinero prestado para pagar los anticipos. Ese pago de anticipo proviene porque en un momento salió a reducir que muchos empresarios y muchas MIPYMES utilizaban el sistema de utilizar doble contabilidad. Pero ya esa época pasó, ya no hay manera de decir que tú no vas a decir la verdad, porque ya la tecnología divulga todo. Ya tú no puedes decir yo soy Héctor Linares sin que la gente lo pueda comprobar a través de las redes sociales. Si tú, por ejemplo, no tienes tu nombre registrado o tu nombre no figura en ninguna parte, prácticamente la gente entiende que tu nombre no tiene ningún valor porque no se conoce. Entonces, todos esos factores tenemos que trabajar para hacer una reforma fiscal integral tal cual como es. Entonces, yo quiero que nos adentremos un poquito más, porque el tema de la integralidad ha sido una especie de bandera, por lo menos de la cúpula empresarial, pero me gustaría
que lo enfocáramos en el próximo segmento. Vamos a hacer una breve pausa comercial. Seguimos la conversación con Antonio Cruz, presidente de CONACER. Tú hiciste mucho énfasis en el segmento anterior sobre el tema de la integralidad para una posible reforma fiscal que siempre ha sido como una especie de consigna del sector empresarial. Recuerdo, no sé si fue en la época de Macarrulla en el CONEP, que se planteó esa posibilidad. O sea, que no solo sea una reforma tributaria, que no solo que no sea un parche fiscal. Que no solo se toque los ingresos. Los ingresos, exactamente. Sino que se toque el gasto siempre se hablaba de la calidad del gasto, pero cuando se habla del sector tuyo, de que tú estás abogando, que es por las pequeñas y medianas empresas. Sector de las MIPYME. De las MIPYME. Y plantea el tema de los incentivos. Usualmente el incentivo no es porque sea pequeña o mediana, sino por la actividad económica a la que se dedique, sea turismo, sea energías renovables, sea sí, exacto. Cosa, pero tú señalabas el tema del anticipo como una situación que descapitaliza. Que afecta, sobre todo, descapitaliza el sector. Sin capital de trabajo. Pero en la reforma de la ley 253-12, que fue la de noviembre de 2012 y que entró en vigencia en enero del 2013, se creó una especie de monotributo para el sector ya bien del comercio minorista, y eso se quedó flotando, o sea que la fiscalidad no ha sido muy alta para el sector, con excepción del anticipo. Perfecto. Mira, esa parte que tú tocas es muy importante cuando hablas que la tributación no ha sido muy alta. Eso es una de las cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta y que todos los sectores que vayan a la mesa de discusión para lo que va a ser la reforma fiscal integral que propone la misma ley 01-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo. O sea, la presión tributaria es muy baja, pero tenemos que tomar cuando digo baja, no llega a un 15%. Está en 14.92. 14.2 vi yo el dato del Bien. 2023. Sí, pero esa es la presión tributaria. Pero ahora, ¿qué pasa? Con la pandemia, con el problema de la pandemia, el gasto tributario del Estado llegó a 4.8%. Y las recaudaciones tributarias no llegaron a 2.5%. Eso te dice a ti que hay un déficit fiscal y que ese déficit fiscal viene siendo arrastrado. ¿Cómo se ha venido cubriendo ese déficit fiscal? Con préstamos, que el Estado ha estado haciendo préstamos al sector público y al sector privado, e incluso tomando préstamos a instituciones internacionales, que todo ese déficit fiscal hay que trabajar para eliminar ese déficit. Hay un factor que tenemos que tomar en cuenta. La República Dominicana, por lo menos, ha superado lo que es la parte riesgo, la calificación riesgo país. Al haber calificado la calificación riesgo país, corremos el riesgo que si no se hace en este momento una reforma fiscal integral,
podemos quedar en el mismo sitio donde estamos. ¿Por qué? Porque la idea es pasar a eliminar el déficit fiscal y entrar a que tengamos una fiscalidad tributaria que real nos permita generar los ingresos que necesita el Estado para poder eliminar el déficit fiscal. Entonces, en ese sentido, tenemos que pasar a otra etapa. Ya pasamos la etapa de calificar la calificación riesgo país. Tenemos la etapa ya superada. Ahora viene dar los pasos que son necesarios para que incentivemos las inversiones. Si no se, o sea, ya tenemos el riesgo país superado, pero ahora tenemos que dar los pasos para pasar a que logremos que tener más confianza para que los inversionistas vengan, para que tengamos mejores inversiones, porque una tasa tributaria de presión tributaria muy baja impide que los inversionistas puedan entrar a hacer inversiones en el país. ¿Por qué? Porque si tú tienes un déficit fiscal, mientras tú te estés manejando con déficit fiscal, todo eso es un factor que impide que los inversionistas puedan hacer inversiones. Entonces, todos esos factores tenemos obligatoriamente que superarlo y hacerlo dentro de lo que es la reforma. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, tú acabas de ver lo que pasó en las elecciones, que el presidente, el partido que ganó, Luis Abinader, está en el deber de hacer esa reforma. ¿Y por qué? Primero, ahora tiene toda la fuerza para hacerlo. Él está, incluso ya comenzó a tener contacto con los partidos de oposición, con los líderes opositores, con la finalidad de buscar el consenso para ir a la reforma fiscal. No obstante, si él quisiera, él lo puede hacer con el Congreso que va a tener a partir de agosto, de 16 de agosto. Pero él entiende que debe dejar, y nosotros entendemos que es una oportunidad que tiene Luis Abinader para pasar a la historia con un gran legado como presidente, que pueda lograr consensuar con los sectores de la sociedad civil para que él pueda lograr el consenso. O sea, ¿por qué? Primero, yo entiendo que él no quiere imponer, pero segundo, y lo demuestra, que ya comienza a buscar reunión con los sectores, con los impuestos, con los edures. ¿Perdón? Cuando se habla de impuestos, sí, se llama así impuesto. ¿Impuesto? O sea, que no es que yo quiero, es que me lo impusieron. Entonces él está, y yo entiendo que va sobre esa línea. Basado en eso, todos los sectores ahora están obligados a trabajar de una manera de buscar el consenso para que tengamos un país más libre de déficit fiscal y que podamos tener una economía más sólida y sostenible. Tú has insistido varias veces sobre la baja presión fiscal, o sea que en la República Dominicana estamos por debajo del promedio de la región. Sí, usualmente en la región anda alrededor de un 20% y nosotros tenemos una presión de... Estamos arañando, incluso en el 2023 fue más baja que 2 años antes, que en el 21. O sea, se crean, pero el tema, yo diría como que no estaría ahí, no sé qué información tú tienes, porque, o sea, hay una alta evasión. Hay una alta evasión. Se crea. Yo pienso que vamos a seguir pasando a otras etapas en la entrevista. Y yo te voy a hablar de cuál es la posición de nosotros. Bueno, pues entonces tú me lo vas a decir cuando hagamos la siguiente pausa comercial. Volvemos en unos instantes.
por la costumbre que tienen los chicos, ya ellos me están diciendo que diga que esto corresponde a palpitar económico. Bueno, es una sola entrevista, pero con dos, En los dos en programas. las dos facetas del programa. Tú señalabas que quería decir la posición de CONACER, porque tocamos un tema, ok, aquí es verdad que hay una baja tributación, o sea, lo que el Estado recauda en proporción al Producto Interno Bruto, que es lo que los economistas llaman presión tributaria, Por como que debajo de la no región. se corresponde. Tenemos un gasto que representa cerca del 18% del producto y un ingreso que es menos, Estamos en un menos 20, del 15%. en el gasto del producto. No llega a un 20 todavía, pero bueno, anda en esa Próximo al franja. 20. Sí. Y entonces hay ese desfase que es lo que da, pero bueno, una vez, ya no se ha vuelto a hablar más de eso, se hablaba de que la evasión, por ejemplo, en el ITEVIS era cerca de un 40%. De la renta, impuestos sobre la renta, también se hablaba de algo parecido. O sea, entonces como que hay resulta un poco chocante que se hable de crear impuestos, subir la presión cuando no se cobra todo lo que se tiene. Claro, mira, siempre hago mucho hincapié en la ley 01-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, que la ley tiene contemplado dentro de sus ejes justamente mejorar y consolidar la economía de manera sostenible en la República Dominicana. Entonces, si tú estás hablando de que tenemos un gasto, no tú, sino los organismos recaudadores y el Estado está diciendo que tenemos un gasto de alrededor de un 20% en cuanto a los gastos tributarios del Estado, pero tenemos una presión fiscal por debajo de que no llegue exactamente al 15%, pero está casi en el 15%, pero está próximo al 15%. O sea, estamos hablando de que si estamos en un 19% de gasto tributario con un 15%, pero, tenemos vamos a casi hacer un una precisión 4%. para que no se confunda, porque puede crear confusión. En el presupuesto general de la nación hay una figura que el gobierno, el Estado ha dado por llamar gasto tributario. Exactamente. Pero que el gasto tributario es la sumatoria de las exenciones, exoneraciones y facilidades que da el Estado. Perfecto. Y que en realidad representan alrededor de 4.5% del PIB. Exacto. Ese no sé por qué, pero al que es 20% es el gasto del presupuesto general. El gasto del presupuesto general, Sí, que pero incluye para que no caigamos las en la variables confusión. que tú has mencionado. Pero que entonces la ley está diciendo que todo eso debe ser revisado. Debemos revisar los incentivos, debemos revisar las exenciones, las alusiones, la evasión. Todo eso tiene que ser un proceso. Por eso se habla de que debe ser consensuada la reforma fiscal integral para que los sectores no haya, y por eso se habla de equidad, para que los sectores ninguno salgan perjudicados, sino que sea ganar, ganar, que todos ganemos. En ese sentido, nosotros hablábamos... Es una ilusión, nunca van, en una negociación nadie, todos no van a ganar. No, Siempre bien, bueno, pero la idea se propone, Okay. se hace la propuesta, porque esa es la idea. Ojalá que todos ganemos. Yo no sé, ojalá que todos ganemos. Y en realidad la propuesta está hecha para que haya equidad. Cuando se habla de equidad es que todos ganemos, que nadie salga perjudicado y que salgamos con un equilibrio. Entonces, en ese sentido, lo que tú dices es totalmente correcto. O sea, todas esas variables que están dentro del gasto tributario, que está contemplado en el presupuesto general de la nación, que llega
que está considerado como un gasto tributario de casi un 20% del Estado, entonces la reforma está diciendo que hay que revisar todas esas variables. ¿Cuáles variables? Para aclarar exactamente lo que tú dijiste. Las evasiones, hay que revisarlas. Incluso las exoneraciones, hay que revisar la alusión fiscal, la evasión fiscal, los incentivos, todos esos factores hay que determinarlos y hay que, para entonces ver si se mantienen o no, porque hay que hacer un esfuerzo obligatorio y tiene que haber una decisión de cada uno de los lados. Ni el Estado debe eliminar los incentivos de un plumazo, ni los que están recibiendo los incentivos deben negarse de manera rotunda, sino que deben permitir que se haga una revisión para ver si hemos llenado el cometido, porque el que tiene un incentivo, ¿por qué lo tiene? Porque la idea es motivar que ese sector crezca, motivar que ese sector genere más empleo, que ese sector tenga facilidades para crecer y que ese crecimiento, aunque por ejemplo, aquí, por ejemplo, tú tienes instituciones que tienen 5 años o sea, dentro de lo que son los incentivos, tú tienes 5 años de no pagar un impuesto, tienes hasta 5 años de no pagar impuestos sobre la renta, tiene muchísimos factores, por ejemplo, en el sector de la construcción, que también está dentro de las construcciones en zona franca, no fuera de zona franca, no sé si me entiende. Todo eso, y yo invito a los amigos televidentes que vean los incentivos que tiene zona franca en lo que son sus operaciones, los incentivos que tiene la energía renovable dentro de sus incentivos, ver los incentivos que tenemos en cuanto a lo que son las pensiones extranjeras, pero también el sector turismo, también el sector de la aviación fiscal. Todos esos sectores hay que verlo, pero también hay otros casos que tenemos que ver. El Estado debe cuantificar y decirle al país cuánto dona en combustible a empresas que es un gasto para nosotros, porque cuando se donan 1.000 galones de combustible, 5.000, 100.000 galones de combustible, es un costo que el Estado está comprando ese producto y lo está donando. Entonces, todos esos factores hay que revisarlos y para ver de qué manera podemos llegar, porque la idea es eliminar el déficit fiscal. Si se elimina el déficit fiscal, bajamos los niveles de préstamos que tomamos, pero también bajamos los niveles de pago de intereses, pero también bajamos los niveles de lo que es el pago de capital para pagar esos recursos que tomamos prestados. Todos esos son factores que tenemos obligatoriamente que tomarlo en cuenta. Voy a lo que CONACER plantea. Número 1, nosotros decimos, tenemos una presión fiscal baja, pero tenemos un alto volumen de MIPYMES informales. Esa informalidad le genera al Estado más de 1 millón de empleos si se formalizan. Pero ¿cuánto va a recibir el Estado por concepto de que esas MIPYMES se formalicen? Pero esas MIPYMES no se van a formalizar si seguimos con el mismo plan que tenemos. Número 1, hay que determinar cuáles son las debilidades que tienen las MIPYMES, hay que determinar por qué no se formalizan, hay que determinar por qué muchas MIPYMES, estando formales, se han ido de nuevo a la informalidad. Entonces, por otro lado, nosotros estamos proponiendo también que sea revisado el régimen de tributación simple y que vayamos a un monotributo. ¿Cuál es la idea del monotributo? Esa idea me está diciendo tu amigo, el coordinador, que la dejemos para el próximo segmento. Volvemos en un Yo estoy instante. contigo.
Continuamos la conversación con Antonio Cruz. Tú señalabas la propuesta en el segmento anterior de que se establezca, que se revise el sistema de régimen de tributación simple, pero también que se establezca un monotributo para el sector de las MIPYME. Pero ese sería porque acuérdate que el sistema impositivo dominicano no es solo impuestos sobre la renta, hay muchas otras figuras que tienen que ver con el esquema, pero ese sería un monotributo para la MIPYME. ¿Y de cuánto tú crees que sería la tasa? Sí, mira, número uno, primero, dentro de lo que es la revisión, debemos revisar cuáles han sido los resultados de la aplicación del régimen de tributación simple. ¿Cuántas MIPYME se han sumado o cuál ha sido la motivación de esas MIPYME? Porque hay un factor que es determinante, Héctor. La mayoría de las MIPYME tienen un nivel de educación baja y muchas veces no entran y no se formalizan justamente porque no saben manejar las variables ni las ventajas de la formalización. Entonces, todos esos factores hay que determinarlos. Por ejemplo, yo te digo, vamos a tomar como parámetro cuando nosotros proponemos que revisemos el régimen de tributación simple y llevemos un monotributo. Yo estoy diciendo, vamos a tomar como parámetro los países que han aplicado un monotributo. ¿Cuántas MIPYME se han formalizado? ¿Cuánto ha subido el Estado en materia de recaudaciones fiscales? O sea, todos esos factores es bueno tomarlos. ¿Se conocen esos datos? Claro, pero nosotros tenemos, por ejemplo, ¿dónde nació el monotributo? En Argentina. Después le siguió Brasil, le siguió Perú y le siguió El Salvador. Entonces, cuando tú te vas y revisas por qué ha habido tanta motivación de las MIPYME, es porque hay incentivos que van a esas MIPYME. Incluso muchos de esas MIPYME que han entrado a cubrir una cuota con el monotributo, esa cuota le vale para muchas cosas, porque incluso entran dentro de un plan de pensiones que es para esas MIPYME que paguen ese monotributo, porque pagan, por ejemplo, una cuota, de ahí va una parte al Estado y otra parte va a incentivos que es a la misma MIPYME. Entonces, tú tienes el 81% de las MIPYME que no tienen vivienda propia. Tú tienes el 85% de las MIPYME que no tienen seguro médico familiar. Entonces, el Estado debe crear mecanismos. No tiene el empresario que rige. El dueño de la MIPYME no tiene vivienda propia. Una cosa es tener un local comercial y otra cosa es tener una vivienda donde tú vives. No sé si me entiendes. Sí. Y una cosa es tú tener seguro médico familiar para tú cubrir tu compromiso. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Oficina Nacional de Estadística a través de la encuesta que realizó, que se llama En Hogar, en el año 2021. Entonces, todos esos factores que están ahí son influyentes. Incluso yo exhorto al presidente de la República que dentro del programa del consenso para que se haga la reforma fiscal integral, que tome en cuenta que la misma ley 01-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, dentro de sus ejes está el fortalecimiento legal de las MIPYME, o sea, que haya un fortalecimiento de la base legal de la MIPYME para que las MIPYME se formalicen. O sea, todos esos factores deben ir ahí. Y debo decirte, si no es hoy, es mañana, si no mañana, es pasado. Tarde o temprano hay que trabajar para la formalización de las MIPYME, porque las MIPYME, hay muchas cosas que no las reciben ni las logran por desconocimiento. Entonces, si nosotros tenemos las MIPYME que no tienen seguro médico familiar, un 85%, y un 81% no tiene vivienda, vamos a crear un plan que permita que esas MIPYME puedan accesar a esos dos factores y que tenga un compromiso. ¿Tú quieres participar de un plan de vivienda?
entonces tú tienes que formalizarte. Tú quieres formalizarte un plan de seguro médico familiar, tienes que formalizarte, pero entonces tú vas a entender que tú vas a pagar un impuesto, tú vas a entender que tú estás pagando un impuesto y que se te va a devolver hacia atrás con alguna razón. Porque el comerciante, ¿qué es lo que es? Lo que está viendo es beneficio para su negocio y para él y para su familia. Entonces, si tú no tienes ningún tipo de incentivo, por otro lado, la transparencia de la misma ley de Estrategia Nacional de Desarrollo que la impone o que la impulsa, dice que si esas MIPYMES son motivadas, se van a motivar para pagar impuestos. O sea, ¿cómo tú dices que tú vas a pagar impuestos si tú no recibes ningún tipo de incentivo? Pero por otro lado, si tú te pones a analizar la cantidad de recursos y de precios que hoy tenemos por razones de malversación de los fondos, eso, de los fondos que recibe el Estado y que lo han cogido 2 o 3 familias. No sé si tú me entiendes. O sea, todos esos factores son determinantes. Entonces, como la ley prevé la transparencia, tiene que haber un trabajo, tiene que elaborarse una estrategia para evitar que se sigan robando los recursos de los impuestos y que también siga la impunidad. Esas cosas, o sea, si tú logras que tus hijos puedan ir al colegio, puedan ir a la escuela pública porque no hay que pagar un colegio, tú estás bajando un gasto en tu negocio. Si tú logras que no tienes que comprar una planta eléctrica para tener energía eléctrica, tú estás bajando costos de tu negocio. Si tú logras que no tienes que comprar un inversor para mantener también luz en tu negocio, todos esos son factores que influyen y que van directamente en favor de tu economía, que si el Estado logra organizar ese proceso, ¿qué tú vas a hacer? Hay un factor que es determinante. Nosotros como CONACER, que trabajamos un programa de educación dirigido a las MIPYMES, que te dije que quería hablarte de eso. El programa de educación que nosotros tenemos hoy el tiempo no da. induce a que las MIPYMES se vean en el deber de cambiar, pero hay que crear el incentivo. Cuando una gente se asocia en una asociación, lo primero que pregunta es qué va a ganar, cuáles son los servicios que tiene la asociación, cuáles son los servicios que tiene esa federación para yo afiliarme a esa federación y sumarme, porque la parte más importante para que la institución crezca donde tú estás afiliado es el aporte del socio. Pero no es aporte en cuota ni en dinero, sino en dinero, aporte en actividad social, aporte en integridad y darle seguimiento a la institución donde tú estás para que tú dejes de ser una persona sola y pasar a ser una persona donde tú perteneces a una unidad colectiva de muchos comerciantes igual que tú. Don Antonio Cruz, yo creo que en la próxima entrevista que usted tenga por aquí, cuando venga a ver, lo van a nombrar viceministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Usted ha defendido más la Estrategia Nacional de Desarrollo que ese organismo que es responsable de ella, pero bueno, eso será para nuestro próximo encuentro. Está el CES, que es el Consejo Económico y Social, que también tiene que participar, porque la idea es tomar una decisión de hacer una reforma fiscal integral de manera colegiada, donde los sectores ninguno pierdan y si alguno pierde que sea lo menos posible, pero que sea para generar recursos para que tengamos un país sostenible y sólido económicamente. Bien. A ustedes, amigos televidentes, como siempre, la cita para el próximo domingo en otros puntos de vista. Hasta entonces.